Claro. Hola chiquillos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Viene usted? También bien aquí más o menos. Más o menos. Dolorido un poquito la salud más o menos. Estoy echándole para adelante. Uy, que hablar un poquito. Hola Ángela. Vamos a esperar un poco a sus compañeros. Son poquitos. Estamos muy poquitos. Cada vez menos. Y eso está pasando en general. Me avisan si me empiezan a escuchar mal porque tengo problemas. Me está avisando la aplicación de que la señal está un poquito débil. Ya. Vamos a partir, chiquillos, mientras ya se reúnen sus compañeros. Y vamos un poquito a revisar un poquito lo que hicieron la semana pasada. Y que compartan un poco, bueno, además de lo que vamos a revisar en la materia del día, que un poco terminar y revisar lo que es la última parte de lo que nos toca de hormonas, bueno, entre comillas, porque nos falta todavía, vamos a mirar otras cosas de hormonas, pero lo último que nos quedaba mirar, que era el tema de esta enfermedad que se llamaba la diabetes. Quería comentar con ustedes, como también lo hicieron algunos profesores el día de ayer, la actividad que se hizo la semana pasada. La actividad que ustedes hicieron la semana pasada. Ustedes la semana pasada hicieron varias actividades que nosotros que se les sugirieron a partir de los profesores jefes y les sugirieron la dirección del colegio. Y la idea era fundamentalmente
mirar o reflexionar sobre valores fundamentales de la vida. Y en eso había un poco de espacio de libertad, de ver la propuesta que le hizo el colegio a ustedes y a sus familias a través de diferentes modalidades de acuerdo al nivel. O sea, no todos fueron iguales. Hay niveles que los más pequeños hicieron un tipo de actividad, pero la mayoría en base a un mismo esquema. El día miércoles de la semana pasada, a ustedes se les sugirió a través de un link que estaba presente ahí, ver una película. Bueno, a ustedes se les sugirió ver 4 películas, pero el día martes específicamente se les sugirió ver la película Hasta el último hombre. Entonces, quería consultarle así a ustedes, ¿alguno de ustedes vio la película? Y más allá que esas fueron las preguntas que se les sugirió que ustedes, eh, más que responderlas, fuera como la guía para poder reflexionar sobre esa película. ¿Qué fue lo que a ustedes les llamó más la atención en esa película? ¿Qué fue la cosa que más significativa para ustedes? ¿O qué mensaje les dejó la película a ustedes? Siempre hay algo que nos llama la atención en una película o o nos deja como mensaje significativo. Aunque sea la película más fome de las películas, siempre hay algo que hay que rescatarle. No tiene que ser demasiado burda como para no encontrarle nada. Pero, ¿cuál es el mensaje que ustedes encontraron en esa película que como para decir, chuta, eso me llama la atención en él, a lo mejor yo no es para mí, pero o que sería importante que en la sociedad hubiera más gente así, o no sé. Les pregunto a ustedes, a ver, en el chat, ya, me indican el amor al prójimo. Eh, es amplio ese concepto, el amor al prójimo. El amar a los demás, el amar gratuitamente, el amar sin importar diferencias ni de raza, ni de clase, ni de sexo, ni de nada. Lo que me llamó, leo porque están en privado, así que los voy a leer leyendo lo que están compartiendo. Lo que me llamó la atención es cómo el ambiente poco a poco iba cambiando la actitud de los soldados. La guerra es un escenario muy estresante y alocado para la mente. La guerra es un ente destructivo, o sea, donde es mi opinión, donde sale lo peor del ser humano, donde salen las cosas más bajas del ser humano, donde sale el pecado del hombre, o sea, cuando hablamos, donde sale, como dirían los orientales, nosotros estamos formados por 2 partes, que los orientales lo representan por un símbolo del yin y el yang, es que nosotros estamos hechos por lo bueno, por una dualidad que es el bien y el mal, y en las guerras donde sale toda la maldad del hombre. Todos estamos formados por una dosis de algo bueno y algo malo, y ahí sale toda la maldad. Sale lo peor del hombre en esos espacios. Y sí, en la guerra sale lo peor, pero ese hombre se sobrepone a esa experiencia, y eso es quizás uno de los mensajes que deja esa película. Leo otro comentario que hay en el privado, dice que a pesar de todo seguía ayudando al prójimo sin pensar en lo difícil que fuera. Exacto, o sea, eh, a pesar de toda la adversidad que hay en un espacio, se continúa con el tema del servicio, o sea, para él era importante su opción, eh, y era una opción difícil porque era luchar por la vida. Él
tenía como principio el no usar el arma, no matar. Cuando un hombre tiene por convicción no matar y va a una guerra donde está obligado a matar, y él tiene ese principio de no matar, es una objeción que se llama de conciencia. Y nadie puede intervenir en la conciencia de una persona. Entonces, y eso es importante porque en el fondo, a pesar que se llevó toda la contra, él siempre respetó lo que él creía. Él fue fiel a su convicción. A pesar de todo, seguía ayudando al prójimo sin pensar en lo difícil que fuera, no a la violencia debido a su pasado y creencia. Mira, muy, muy buena la reflexión. O después, acá hay otra reflexión que me están compartiendo ustedes. La guerra es como una lucha entre la moral y el deber. La guerra es como una lucha entre la moral y el deber. Es cierto, porque el deber, el Estado te obliga, el país te obliga a ir, pero ¿qué es lo moralmente correcto? O sea, o qué es la convicción del hombre que era, yo no voy a usar el arma para matar. No importa el fin, no importa que me obliguen, no importa que por esto me vayan a castigar. Hasta hace muy poco, y en muchas legislaciones de todavía, de muchos países, una persona que va a la guerra y no usa un arma, podía ir a presidio, o podía ser asesinado, o podía ser acusado de traición a la patria, un montón de valores que... Y lo único que quería que se respetara su forma de creer. Entonces, es súper buena la reflexión. Siempre es interesante, quizás es bueno este, este tema porque hace muy poco tiempo aquí en Chile tuvimos una discusión de este tipo con los médicos, con el tema del aborto. Y ahí aparece este mismo tema de la objeción de conciencia. Es decir, si un médico cree que un ser vivo que está en el útero de una madre es vida, y él no quiere destruir la vida, no se le puede obligar a provocar el aborto. Y uno no puede obligar a que alguien que tiene la convicción de eso lo haga, porque es manipular la conciencia de una persona. Y es lo mismo que pasa acá. Él nunca utilizó un arma, por el contrario, él sirvió. Entonces, eso se da a todo plano. Acá hay otra reflexión que dice, a mí me impresionó el compromiso del soldado con su compañero a pesar de estar en riesgo su vida, lo fiel que era a su ideal y la fe que tenía. Sí, impresionante. Eh, es darlo todo, o sea, es pasar a segundo plano. Es decir, yo soy menos importante, los demás son importantes, la vida de los demás son importantes. O al revés, como yo soy importante, ellos también son tan importantes como yo, por lo tanto, por eso les sirvo. En la guerra no hay objeción de conciencia. En la guerra no hay objeción de conciencia, el soldado tiene que ir a la guerra. Ese es un gran dilema, Benjamín. Perdona que te diga, aunque lo haya escrito en privado, perdona que haya puesto, haya dicho tu nombre. Eh, eso es una gran discusión, porque los estados te obligan a ir a las guerras. Si no lo consideran como una traición, es otra la figura legal que hay. No se llama traición, pero en el fondo es como no quieres defender a tu país, entonces si no vas, vas a la cárcel.
y uno podría impugnar la objeción de conciencia, porque en el fondo, si, ¿por qué a mí me obligan a matar? ¿Y por qué se valida el matar? ¿Por qué en otro contexto el matar es un delito? ¿Y por qué en este contexto sí es válido? Podemos entender que hay otro grupo que no está queriendo reprimir, que no está queriendo dañar, etcétera, etcétera. Podemos argumentar todo. Pero ¿por qué a mí me obligan a tomar un arma y destruir la vida de otra persona que es igual en dignidad y en identidad a mí? ¿Por qué me obligan? ¿Y por qué si yo tengo esa objeción de conciencia? Porque si para mí no es válido y no está en mí hacerlo, ¿por qué me obligan? ¿Por qué me obligan a ir a una guerra? Sí, estoy de acuerdo. Debe existir la objeción de conciencia y debe ser aceptada. O sea, el soldado que quiere debería ir. No todos deben ir. O pues, si eres llamado, tienes que ir. Entonces, es un tema bien delicado, porque los estados, por constituciones políticas de los estados, cuando los estados están en crisis, obligan a las personas que están con ciertas condiciones físicas y demás, obligan a, a defender el territorio. Entonces, ese concepto no es aplicable. Por lo menos yo no lo he leído. La objeción de conciencia se aplica a casos muy puntuales, pero el líder de una guerra no está como un elemento de objeción de conciencia, que yo sepa, con lo poco que conozco. Sería interesante discutirlo a nivel de cómo es en nuestro país. Porque aunque nosotros no hemos ido a una guerra hace muy poco, en los últimos tiempos, potencialmente podemos ir a guerra. Porque nosotros estuvimos a punto de ir a una guerra hace unos 40 años, cuando fue con el conflicto en Argentina. Pero ahí teóricamente podrían la gente y el que habla podría haber ido a una guerra sin quererlo, sin querer haber, sin querer participar de ella. Sí, entiendo. Voy a dejarlo, sí, entiendo. Entonces, eso me parece, espero que te haya ayudado mucho la película y tratar de buscar. Yo sé que a veces hay montones de películas y traten de mirar siempre una que otra película que les vaya dejando elementos. O más que nada buscar en las películas aquellos elementos que para ustedes les sirvan en su construcción de su vida. Una película bastante interesante. Que nos llama a pensar en cómo sería el mundo si hubieran más personas como ella, o cómo si fuera el mundo si nosotros no nos planteáramos estos temas, así como la pregunta que plantea Benjamín, que nos deberíamos plantear. Eh, el tema de la objeción de conciencia en montones, y no solamente en las guerras, sino que en montones de cosas donde la vida está en juego. Bueno, chicos, vamos a tratar de finalizar un poco esta última parte de la materia y me alegra que haya un grupo importante haya visto la actividad y haya participado de ella, porque en el fondo es un beneficio para ustedes mismos. Vamos a mirar la última parte, vamos a reforzar lo que vimos hace 2 semanas atrás, porque hay cosas que obviamente la mente es súper frágil y vamos a ir reforzando algunas cositas que ya habíamos visto, así que volvemos a lo que nos convoca. Nosotros estábamos mirando hace 2 semanas el tema de cómo las hormonas regulaban el azúcar
en la sangre. Y habíamos quedado con algunos conceptos que habíamos dejado ahí en ese momento. Por un lado, el concepto de glucosa, que era un azúcar, una molécula, que tiene 6 átomos de carbono, una molécula que producen fundamentalmente los vegetales, y que pasa al hombre, ya sea por los vegetales o por los animales que la consumen, pero generalmente pasa por los vegetales al hombre, que es súper importante que la tengamos porque es una fuente de energía para nosotros. No podemos vivir sin glucosa. Eso es súper importante tenerlo siempre presente. Después, el segundo concepto era glucogénesis, que significa que sí, nosotros vamos a consumir mucha glucosa. Y el problema de la diabetes va a ser que la glucosa va a empezar a aumentar mucho en la sangre o va a disminuir mucho en la sangre. Pero si yo como mucha glucosa, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Entonces, ¿cómo mantiene la glucosa en la sangre en ciertos niveles? Si yo como todo, no sé, pues, supongamos, como pasteles, como ensaladas, como montones de cosas que tienen, no solamente las cosas dulces tienen glucosa, sino también los vegetales, todo tiene glucosa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para que no todos tengamos enfermedades como la diabetes? Va transformando la glucosa en una estructura que se llama glucógeno, que son varias moléculas de glucosa unidas, pero ese glucógeno no provoca daño. Es como un almacén, por decirlo así, de glucosa. Una glucosa que está empaquetada y está guardada en los músculos y en el hígado. Entonces, esa glucosa no genera daño. Entonces, el cuerpo la va guardando como mecanismo de reserva. Por decirlo así, para el tiempo de las vacas flacas, es decir, por el tiempo, el cuerpo la va guardando para cuando nosotros para tiempos que nosotros no tengamos alimento. El cuerpo la va sacando. Por eso nosotros podemos estar varios días sin comer y podemos seguir viviendo, podemos seguir durmiendo, podemos seguir pensando, podemos seguir haciendo nuestras actividades después de varios días sin comer, porque vamos extrayendo la glucosa de este glucógeno que está almacenado entre los músculos y en el hígado. Después, el tercer concepto se llama glucogenólisis, es decir, se obtiene el proceso contrario. El glucógeno se transforma en glucosa cuando es necesario. Y la gluconeogénesis es formación de glucosa. En casos muy puntuales se empieza a formar glucosa a partir de ciertos compuestos químicos que se llaman aminoácidos que hay en el hígado. Pero eso ya es más particular. Me interesa que tengamos claros los primeros tres, que la glucosa es un alimento importante que tenemos que consumir, que no puede estar ausente en nuestra dieta, y por eso siempre lo consumimos por diferentes vías, sin que nos demos cuenta. Lo consumimos las pastas, va a tener en los vegetales, hay en las frutas, hay en diferentes partes, en menor o mayor cantidad, pero siempre está presente. La glucogénesis esa glucosa se transforma, que está en la sangre, se transforma en glucógeno, que es como un empaquetamiento de glucosa que se va guardando entre los músculos y en el hígado. Y después el proceso inverso. Esos paquetes de glucógeno se transforman nuevamente en glucosa que pasa a la sangre y eso se llama glucogenólisis. Entonces, así el cuerpo va regulando. Pero, igual, tenemos que darnos cuenta que para mantener la cantidad de glucosa tiene que haber otros mecanismos.
¿Y cuánto es la glucosa que necesitamos? Decíamos hace 2 semanas atrás que la cantidad de glucosa que necesitamos en la sangre, o azúcar en la sangre, que se llama glicemia, la cantidad de azúcar que hay en la sangre, que se llama glicemia, en condiciones normales es siempre 1 miligramo por ml de sangre. Ojo, de ml de sangre. 1 miligramo por ml de sangre. O sea, es una cantidad muy pequeña. Podemos tener dos tipos, entonces, después de todo lo que hemos mencionado. La hiperglicemia, cuando hay más azúcar, una cantidad mayor a 1 miligramo, o la hipoglicemia cuando hay una cantidad menor. Ambas son con problemas. Ojo, ojo con eso, y eso es súper importante tenerlo claro. No es solamente complicado tener un exceso de azúcar, sino también es complicado tener un déficit de azúcar en la sangre. Entonces, hasta aquí tenemos esto, pero siempre es importante tener presente. Yo como mucho dulce, mucha azúcar, pero el azúcar también se va guardando en los músculos, o si no estaríamos todos diabéticos. Entonces, el azúcar se va guardando como glucógeno en los músculos, y la otra se va a hacer el proceso inverso cuando es necesario. Del glucógeno se transforma en glucosa cuando es necesario, cuando el cuerpo necesita y nosotros no le estamos dando. Pongamos yo, no sé, una dieta súper estricta, un régimen, como le llamamos nosotros. Vamos a hacer que en el fondo es régimen, no es dieta. La dieta es lo que como todos los días. Cuando hacemos un régimen, no sé, pues me dio porque voy a adelgazar, porque, no sé, le quiero poner una ropa X a una fiesta y estoy comiendo, no sé, pura lechuga, por decir algo. Entonces mi cuerpo va a necesitar glucosa para dormir, para poder pensar, para poder caminar, para poder hacer mi actividad. Entonces, ¿de dónde va a sacar la glucosa? De los músculos y del hígado. Entonces, ese es el proceso en el fondo. Entonces, ahora bien, tenemos glándulas que van a regular, además de este proceso, tenemos glándulas que van a regular la glicemia, y por un lado tenemos, ya recordamos, el páncreas, que ya lo hemos visto. Recuerden que este está detrás del estómago. Por otro lado tenemos las glándulas suprarrenales, fijarse siempre, son estas glándulas pequeñitas que están sobre los riñones. Tenemos los riñones y arribita están estas glándulas que se llaman las suprarrenales. Y tenemos la madre de todas, que está arriba en el cerebro, que es la hipófisis. Estas tres glándulas, entre las tres van a regular que se mantenga siempre esta glicemia, esta cantidad de azúcar en la sangre, este miligramo se mantenga en la sangre, se mantenga inalterable. Es decir, que aunque yo coma mucho dulce, no se afecte. Que si yo dejo de comer, tampoco se afecte, o sea, se vaya regulando. Y en casos excepcionales, se ocasiona una enfermedad, pero en general, estas glándulas son las que van a regular. Y vamos a partir con una glándula que es la glándula suprarrenal. ¿Qué es lo que hace la glándula suprarrenal? Que lo vimos la semana anterior. Produce el cortisol. El cortisol es una hormona hiperglicemiante. Ojo con la palabra. Hipermercado, grande. Es decir, que aumenta. ¿Qué cosa aumenta? La azúcar. Aumenta el azúcar en la sangre. Es decir, cuando en la sangre hay poca azúcar, el cortisol la aumenta. Ojo con eso. Cuando dice es una hormona hiperglicemiante, el cortisol se va a liberar a la sangre y lo que va a hacer es aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. Aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. Esa va a ser su función. Entonces, ¿cómo lo va a hacer?
generando la gluconeogénesis, es decir, la transformación de glucosa en glucógeno. O sea, glucógeno en glucosa. Entonces, así es el mecanismo. Entonces, de esa forma se va regulando el azúcar en la sangre. Entonces, hasta aquí creo que nosotros habíamos alcanzado a mirar hasta la semana anterior. Sí, habíamos entonces mirado este tipo de hormona, que es una hormona bastante particular, que es el cortisol, que no es la más relevante, obviamente no es la más relevante de todas las hormonas, porque habíamos dicho que había otras que eran más relevantes. Ya chicos, entonces vamos a empezar a hacer algunas consultas a los que están presentes. Vamos a mirar. Aranza, Dígame. Aranza, hasta el momento, ¿qué sería la glucosa? La glucosa es el azúcar que hay en el cuerpo. Ya, bien. Scarlett, Scarlett, ¿tienes bueno tu audio? María Alejandra Astrelli, ya, usted tiene problema de audio. María Alejandra, te hago la pregunta y tú me respondes por chat. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual la glucosa se transforma en glucógeno? Es decir, ¿cómo se llama el mecanismo por el cual la glucosa se transforma se empieza a guardar en los músculos? Pero tu respuesta. Revisamos. Si no, si se te olvidó. Glucogénesis. Glucogénesis es cuando la glucosa se transforma en glucógeno. Recuerden, no puede existir, si yo consumo mucha glucosa, no puede andar toda la glucosa por la sangre. Significaría que todos tendríamos grandes cantidades de glucosa. Por lo tanto, la glucogénesis es la transformación de glucosa en glucógeno. Se tiene que estar guardando. La glucogenólisis es cuando hago el proceso al revés. La glucosa la obtengo a partir del glucógeno. Y eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando yo estoy en temas de baja de consumo de azúcar. ¿Ya? Bien. Ahora bien, vamos a encargarnos de ahora de la segunda. Perdón, me está en un chat. Ya, sí, ya. Perdón, sí, tienes razón. Vamos a mirar ahora, en el ratito que nos queda muy poquito, la segunda glándula endocrina y la más importante, o la que nosotros más recordamos, el páncreas. El páncreas va a producir tres hormonas importantes.
para la glicemia. Recordad que la glicemia es 1 miligramo por ml. 1 miligramo de glucosa, de azúcar o glucosa por ml de sangre. Entonces, las tres hormonas que regulan la glicemia son la insulina, el glucagón y la somatostatina, que son tres hormonas, no son dos, porque generalmente se habla de dos solamente, siempre se habla y a veces se habla solamente de la insulina. El glucagón y la somatostatina. Ahora bien, ¿dónde son producidas estas hormonas? Acá hay un dibujo. Este es el páncreas, que ustedes lo ven acá, que es como una lengua, que está ubicado detrás del estómago, en dirección hacia la espalda, y esta como lengua tiene esta agrupación de células, son muchas células que están como en estos anillos. Estas células que están en este grupo de células que están en estos anillos se llaman los islotes de Langerhans, que son los lugares donde se produce la insulina, el glucagón y la somatostatina, que son las tres hormonas que produce el páncreas y que son las que en el fondo van a ser las encargadas de regular el azúcar en la sangre. Con eso vamos a mirar solamente la insulina al principio. Ahora bien, la insulina es una hormona hipoglicemiante, es decir, lo que va a hacer la insulina es bajar el azúcar. Es decir, cuando hay mucha azúcar en la sangre, como se ve acá, hay un vaso con cuadritos que da mucho azúcar en la sangre, se va a liberar, por el páncreas se va a liberar la hormona que se llama insulina. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de azúcar en la sangre. Ahora bien, ¿cómo se disminuye la cantidad de azúcar en la sangre? Las membranas de la célula, lo primero que va a ocurrir es que se va a facilitar la glucogénesis, es decir, la transformación de azúcar en glucógeno, es decir, que ese azúcar que está en exceso en la sangre se empiece a guardar en los músculos, lo que habíamos visto un rato atrás. Se empieza a guardar en los músculos o fundamentalmente en los músculos. Entonces ya no va a estar como un azúcar dañina, sino va a estar como guardada como glucógeno, que va a estar como un azúcar de reserva, que esa no es dañina. Entonces, ese es el principal proceso que va a ocurrir. También va a permitir que la glucosa, que está en exceso, la insulina la empiece a transformar en ácidos grasos. Por eso, a medida que si uno consume mucho azúcar, los azúcares se van transformando, primero en glucógeno en los músculos y también en grasa. Y la grasa se va depositando en el cuerpo. Por eso, cuando nosotros comemos muchas cosas dulces, tendemos a engordar porque se empieza a depositar en forma de ácidos grasos. Y lo otro que va a ocurrir es que la glucosa se convierte en un tipo de grasa particular que se llama el glicerol, que se va a guardar en unas células especiales que se llaman los adipocitos, o sea, las células grasas. Los adipocitos son todas las células que forman las células grasas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que cada vez que nosotros aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, la glucosa se va a guardar o en los músculos o va a empezar a formar grasa o células grasas. Las células grasas van a aumentar. Y ese es el mecanismo que tiene el cuerpo para protegerse del exceso de azúcar que puede haber en la sangre. De esa forma funciona la hormona insulina. Entonces, ¿y cuándo ocurre esto?
¿Cuándo se empiezan a liberar esta hormona insulina? Siempre se empieza a liberar la hormona insulina por el páncreas cuando hay mucho alimento en el estómago. Entonces, siempre que empieza a haber mucho alimento en el estómago, es decir, después de una comida, cuando comemos mucho, o cuando comemos, inmediatamente se manda una señal al páncreas para que empiece a producir la insulina, porque obviamente tiene que mantener regulada la cantidad de azúcar en el cuerpo. ¿Por qué? En los alimentos. No importa que sean dulces, recuerden que los vegetales o cualquier producto siempre tienen glucosa y por lo tanto tienen que mantener el nivel de 1 miligramo por ml, el nivel de azúcar en la sangre. Por eso cada vez que uno come, inmediatamente se empieza a liberar la insulina para regular el nivel de azúcar. Ahora bien, cuando aumenta mucho la cantidad de azúcar y no se produce insulina, ahí empieza el problema de la enfermedad que conocemos con el nombre de diabetes, que es la que vamos a analizar en la próxima clase, y ahí vamos a cerrar el ciclo de esta enfermedad. Entonces, que quede claro hoy día que tenemos esta hormona hipoglicemiante. Hipo significa que baja la glicemia, es decir, que solamente se va a liberar cuando aumenta mucho la cantidad de azúcar en la sangre. Y lo va a hacer llevando el azúcar hacia los tejidos, es decir, que se meta dentro de los músculos, o, ojo, que acá que es importante, que se va a convertir en grasa o en tejido graso. Entonces, mientras más cosas con la glucosa consumimos, mayor cantidad de tejido graso hay. Por eso en la práctica engordamos. Por eso en la práctica engordamos, porque consumimos muchas veces mucho alimento y por lo tanto el cuerpo, como tiene que ser el mecanismo de mantener la glucosa en un nivel, la empieza a transformar en tejido graso. Y ahí está el problema. Entonces la única forma de no generar tanto tejido graso es disminuyendo la cantidad, los volúmenes de consumo de alimentos. Es decir, que el estómago no tenga tanto alimento, para que no tenga que producir tanta insulina y de tal forma que no tenga que producir tanto tejido graso. Ese es el mecanismo que es cómo funciona. Lo dejamos hasta acá, chicos, porque no puedo, ya estamos un poquitito pasados y el otro que queda quedaría en el aire, así que no tiene sentido que lo apuremos, así que, y para respetar los tiempos, nos quedamos con eso. Sus profesores jefes durante esta semana, porque ayer tuvimos consejo, les van a recordar, les van a insistir durante estas semanas y les van a empezar a explicar que es necesario y fundamental que se pongan al día en todas las guías que hay atrasadas, todas. Y ahí les van a explicar por qué. Como yo le he dicho hasta el momento, yo espero todas las guías hasta el día que nunca he bajado. De hecho, hay unos que la semana pasada me mandaron una guía no sé, de abril. Y la he evaluado de la misma forma, como si estuviera llegando, lo hubiese mandado la semana pasada. Manden todo el material, pónganse al día, porque mientras más pase el tiempo, más guías se les van a juntar atrasadas. Me refiero a las guías 1, 2, 3 y a otras guías que se han indicado que te debían enviar. Pónganse al día porque hay personas que no han entregado nada. Va a llegar un momento, no sabemos cuándo, en que todo se va a pedir y que va a ser la forma con la cual al final vamos a terminar el año, así que sus profesores van a empezar a insistir en eso. Así que yo les pido que se pongan al día. ¿Ya, chiquillos? Bueno, cuídense. Un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, chao.